En la compu. Bueno, si quieren damos inicio, ya que son y 10 en punto. Bueno, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de la segunda conferencia del tercer ciclo de, generado desde el Centro de Estudios Clásicos de las Misiones. Muchísimas gracias a todos por participar y bienvenida a la doctora Elvia, y les dejo la palabra a Viviana Hack, a la presidenta del centro, para que pueda presentar a la doctora. Bueno, muchas gracias Lorena, y gracias a la UCAMI por este espacio que nos permite para el Centro de Estudios Clásicos de las Misiones. Siempre hemos contado con el apoyo de la universidad y estamos agradecidos por esto. Y estamos muy contentos también porque Elvia aceptó nuestra invitación otra vez. El año pasado nos dio una clase magistral en las jornadas de investigación y todos nos quedamos con ganas de más. La clase de ella quedó grabada, así que quienes quieran acceder también lo pueden hacer. Se comunican con nosotros y les enviamos el enlace. Y bueno, les presento para los que no la conocen, pero aunque esto es una reunión de amigos, nos conocemos todos, pero sobre todo para el lindo grupo de alumnos que está viéndonos desde el aula de filosofía. La doctora Elia Di Fabio es doctora en letras por la Universidad de Cuyo, profesora de enseñanza secundaria normal y especial en literatura, también por la Universidad de Cuyo, licenciada en literatura, y ahora es profesora emérita, recién honrada con este título hace poquito, a pedido de todos sus alumnos que, como nosotros, todos los que la conocemos, la quieren mucho. Y ella ha ejercido la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad durante 43 años, y un poco más, pero porque empezó a dar clase en el jardín de infantes, después siguió. Por eso es que son 43 años. Y continúa en tareas de posgrado, dirección de becarios y doctorandos, dicta módulos en maestrías y doctorados de la Universidad de Cuyo, también de Mendoza. Ah, ¿dónde tengo? ¿Estamos escuchando algo por ahí? Sí. ¿Hay que silenciar a alguien? Ajá. Bueno, sí, seguimos entonces. Este, él ya ha ejercido docencia en la facultad y también en la Universidad de Cuyo, de Mendoza, de San Luis, de San Juan, en la Universidad Católica de Cuyo también, en las sedes de San Luis y San Juan, y como evaluadora de tesis de maestría y de doctorado. Ella es investigadora de categoría 1, directora y evaluadora de proyectos de investigación en las universidades que nombramos y en otras más, y también miembro de jurados de concursos literarios de docencia universitaria. Ha dictado cursos, talleres, seminarios, ponencias, paneles y conferencias en el país y fuera de él, en Europa y América, desde 1973 y continúa. Y también dirige la revista Europa. Desempeña tareas en comités editoriales de publicaciones especializadas argentinas y extranjeras y participa de asociaciones académicas dentro del país y fuera de él. Ha escrito más de 100 publicaciones entre artículos, capítulos de libros colectivos y libros de autoría personal. Pero más allá de este frondoso currículum, ella es una persona admirable, como todos los que la conocemos sabemos, y muy generosa. Ella comparte toda su sabiduría con una generosidad admirable y que nos bendice a todos. De verdad que estamos todos muy agradecidos por tu presencia con nosotros, Elvia. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, mi agradecimiento a UCAMI y en la figura de Viviana, a todos los que están detrás. Por ejemplo, Lorena recién estuvo charlando un poquito, se vino la decana también, y por supuesto a todos los que están acá. Mi intención siempre en estos temas es el doquere delectando, ¿cierto? Que disfrutemos. Y si quieren hacer preguntas, vamos a dejar el tiempo para que lo hagan. Si tienen ampliaciones, recomendaciones, objeciones, ¿por qué no? También. Yo voy a, el menú va a ser así. Yo voy a leer, siempre por razones de tiempo,
para no demorarlos tanto, pero si todo va bien, si todo va bien, ay, pero ahora no los veo a ustedes, ¿no importa que no los vea? Sí, importa. Bueno, a ver, esperen, ¿cómo hago ahora? ¿Me voy a ir? Si me voy, ¿qué hago? No quiero No, finalizar. no, No, compartir la pantalla. y sí, pero ¿y ahora dónde me quedó la pantalla? Ay, a ver, esperen. ¿Ustedes están viendo? No. Sí, no, todavía no el compartir pantalla no, estamos viendo a todos todavía. Bueno, entonces esperen un poquito. Vamos a Tranquila, empezar otra vez, tranquila, pero me pone nerviosa, sin, no vayan a creer que sin no. estrés. Sin estrés. Acá Abajito está, era, desde el principio, ¿cierto? Era desde el principio, pero sigo sin verlos a ustedes, recién los veía. no, pero si Esperen. vas a compartir pantalla, posiblemente no nos veas a nosotros, solamente vas a ver tu power. Ah, ¿sí? Sí, sí, Ah, sí. De ah, última, bueno. Compartir. mira, si vos, perdón, si vos no querés ver, querés que te lo comparta yo al Power y lo voy pasando a medida que vos me decís. Es que se va a hacer, te agradezco, Viviana, pero se va a hacer, me parece, lío, que voy a tener que decir Ah, la 2, bueno, la 3. Así que si bueno, no, por favor, de- frénenme o no levanten la mano porque no los voy a ver. no, Pero tenés que poner frénenme. compartir, ¿viste la flechita que está abajo? Compartir pantalla. Pero es que La ahora fle- yo acá no tengo eso. Yo tengo share. acá tres puntitos, tengo una lupa y tengo acá, ¿qué tengo acá? A ver, ¿qué es Hay esto? una flecha Y que ahí dice hice el share. lío. Ahí sí que hice el lío. Ahí está. Bueno, no hagamos más lío por respeto a todos los que están presentes. Bueno, yo les cuento. Anita de Tejea. Anita de Tejea en realidad surgió en mi investigación de una manera, les diríamos casi que levantó la mano ella para que dijera, mírame un poquito, ¿no? Mírame un poquito. ¿Por qué? Porque uno de mis hobbies es trabajar la antología palatina. La antología palatina, que se encontró en este castillo, que hoy está parcialmente en ruinas, de Heidelberg, ¿no? En Alemania, se encontró allí y se le llama antología palatina porque se encontró en la biblioteca del palacio. Reúne, es fantástica, yo la aconsejo para aquel que tenga uno o dos niveles de griego y un buen diccionario, puede perfectamente traducir estos epigramas. Hay nada menos que 340 poetas identificados. A veces se atribuyen, por ejemplo, hay epigramas atribuidos a Platón o a algún emperador, ¿no? Adriano, por ejemplo. Pero hay por lo menos 340, dicen los que se han tomado el trabajo de contarlos, identificados y muchísimos anónimos, ¿no? Muchísimos anónimos. Abarca entre 15 y 16 siglos de literatura, la mayoría epigramas, pero hay otras formas, por ejemplo, hímnicas, ¿no? Por ejemplo, himno a Apolo, himno a Dioniso, etc. Los que han contado dicen 3.700 epigramas. Fíjense si no tenemos un vergel para hacer trabajos de investigación. La temática es omniabarcante. Por ejemplo, el libro 10 son los protrépticos o los de índole moral, son muy bellos. En general son temáticas, menos el libro octavo que rompe con todo esto porque es un autor específico que es San Gregorio Nacianceno. ¿Mm? Pero el primer libro son epigramas cristianos, 123 epigramas cristianos, donde está la vida de Jesús, de su familia, de los apóstoles. Digo, por si alguien puede aceptar este reto de traducir y de penetrar en estos textos. La temática, como decía, es omniabarcante. Hay simposíacos, hay amorosos hetero y homosexuales, están los simposíacos, ¿no? Los báquicos, por ejemplo, los declarativos, los dedicatorios, en fin. Son 16 libros. En realidad, el último es el apéndice de Planudes, que se le llama la antología Planudea. En este texto grande, inmenso, en este libro,
es que nosotros, a todo esto se encontró, me olvidé, en el 1606, se encontró y se publicó después, bastante después, esta antología palatina. Tiene una historia muy interesante, les cuento, así que no la vamos a dar, pero su recorrido fue muy interesante. Ahí hay nombres de poetas, como se dice ahora, poetisas en la vieja forma, que llamativamente forman un corpus femenino. Está Safo, Erina de Teos, que en realidad se sabe tan poco de ella que se habla que es de Teos, de Lesbos, de Telos o de Rodas, ¿no? Y que su floruit, para los más jóvenes, ¿no? Los chicos que recién empiezan, el floruit es cuando florece, el acmé, el momento de mayor reconocimiento y producción reconocida, quiero decir, que fíjense, estamos hablando del 6 antes de Cristo Safo, el 4 en el caso de Erina, a mitad del 4, Gnosis o Gnóside de Locros, también Floruit, Kirka 300 a.C., Mero de Bizancio, que está entre el 4 y el 3, y viene Anite de Tegea. Pero fíjense que tenemos, de Safo hay poco, hay más sobre qué opinaron sobre Safo otros autores, otros epigramatistas sobre todo. Bueno, yo no sé si esta es Anite de Tegea, porque no encontré, decía así que Anite de Tegea, pero no me daba la referencia. De todos modos, Anite de Tegea fue altamente reconocida en su época. Tanto es así que hasta se le erigió una estatua, ¿no? Una escultura en Tegea. Ahora bien, antes de empezar con ella, este género, ¿no? Este género epigramático, este género poético, que decíamos con temática omniabarcante, iba dirigido a un círculo suficientemente preparado para justipreciar la forma exquisita y el manejo temático y lingüístico agudo y delicado, con resabios antiguos, a veces muy homerizantes, y neologismos insólitos, a los que se incorporaban formas métricas finamente acuñadas y fonéticamente armoniosas. Esto es un molde, el epigrama es un molde al cual hay que adecuar el contenido. Les cuento que las epigramatistas que he nombrado recibían también remuneración cuando eran a pedido, un epigrama a pedido. En el siglo II después de Cristo, Pausanias, voy a dejar de lado todas la cita con el referente completo, menciona a Anite o Anite, yo prefiero decirle Anite por la forma griega, Anute, en su comentario sobre una carta que Asclepio, el dios Asclepio, entregara a la poetisa durante una visión nocturna. Fíjense, Asclepio le entrega supuestamente, ¿no? Es un comentario que hace Pausanias sobre una carta. ¿Por qué? Porque parece que ella era la encargada de poner en verso los epigramas oraculares del templo de Asclepio en Epidauro. En esa experiencia onírica, el dios, porque se le ha presentado en sueños, le solicita que haya llegar el mensaje a un tal Falicio en Naupacto. Gracias a la intercesión del artista, este hombre se sana de una oftalmopatía, de un problema de visión, cuando recibe el escrito. Sea legendario, sea histórico, el episodio ilustra la existencia de la epigramista, o se puede decir epigramista o epigramatista, de la que se conocen poquísimos datos biográficos y a quien nombra el antólogo Meleagro de Gádara, estamos hablando también del 2 a.C., en su Guirnalda. Este compilador dedica su obra a Diocles, quizá el escritor de Magnesia, y consigna 47 poetas, él incluido, que considera que deben ser recordados. Pues bien, Anite prácticamente encabeza la lista. En Antología Palatina, en el 4.1.5, dice Polamen et plexas Anites crina, o sea, habiendo ciertamente tejido Anite muchos lirios.
cuyo participio auristo, en plexas, da la pauta de que la acción se ha realizado puntual y objetivamente hablando, y el adjetivo inicial polá cuantifica el prestigio del que ella se ha hecho merecedora. Es más, ni siquiera figura su polis, que, según mi óptica, es otra señal de su reconocimiento extendido en el mundo helénico. Yo me quedé pensando por qué lirio, y uno va a los diccionarios, por supuesto, de símbolos, ¿no? El símbolo floral que la representa, considero que es elocuente y conciso, crina. A su familia léxica pertenecen los adjetivos compuestos crinoeides, liliáceo, parecido al lirio, y crinostéfanos, o sea, coronado de azucenas. De hecho, en el lenguaje botánico existe el lirio blanco, nombre que suele darse precisamente a la azucena. Bueno, sean lirios, lilas o azucenas, la variedad de flor que Meleagro ha tenido en mente para dedicársela, ¿no?, y sintetizar la figura de Anite, dan idea de un arbusto sencillo, planta de adorno sobria en tamaño, en forma, en perfume, cultivada en jardines, signo a su vez de la naturaleza ordenada, disciplinada y trabajada por el hombre. Ella ha trabajado los epigramas y por ende representación de la meditación, la reflexión, la subordinación de lo inconsciente sobre lo consciente. La sutileza unida a la precisión en la dedicatoria de una flor para cada poeta, porque le dedica uno a cada poeta de estos 47, se corrobora también en el caso de Anite o Anite. Hornblower y Spofford dicen, much admired in her time and thereafter. O sea, y en lo siguiente, ¿no? Sus conciudadanos, como les decía, la honraron en el 290 erigiéndole una estatua. Acá tenemos a Tegea en pleno Peloponeso, y acá tenemos, te los puse precisamente por esta experiencia del templo, esta experiencia onírica, el templo de Asclepio en Epidauro, lo que ha quedado, y algunas ruinas de Tegea para ilustrar. Bueno, vamos a esto, ¿saben? Perdón, no puedo con mi espíritu de maestra. Generalmente esto, cuando uno les pide a los chicos que lean quién es un autor, después a mí me gusta hacer lo que se llama sumas verbales. Voy poniendo, bueno, a ver el primer sumando, ¿dónde está? Y así, después le ponemos un más, le ponemos una línea y ponemos Anite, en este caso, ¿no? Bueno, en efecto, les decía, su fama persistió. Y lo testimonia otro epigramatista de finales del siglo I a.C., Antípatro de Tesalónica, quien la nombra en 926 diciendo Anites toma Celin Homeron, o sea, la Homero femenina. Fíjense, ¿no? Quizá, ¿por qué Homero? Bueno, porque es el gran maestro con mayúscula, y quizá por el carácter marcial de algunos de sus poemas, o también quizá por el resabio añejo de la mayoría de sus obritas. Antípatro también lo ubica en una lista canónica de 9 poetisas líricas, y el floruit de esta melopoios se remonta a comienzos, como dice acá, del 3 antes de Cristo, y está incluida en la primera generación de poetas helenísticos, más específicamente como primera figura cronológica de una escuela, porque estos epigramatistas tienen escuelas según el dialecto, según la zona, etc. Esta es la dórico-peloponésica, a la que le van a seguir Gnosis, Gnóside o Gnosis de Locros, Leónidas de Tarento y Asclepíades, ¿no? A pesar de esta escueta biografía y de que no deja indicios de sí misma en sus composiciones, afortunadamente sus versos hablan por ella. La antología palatina recoge 20 exquisitos poemas seguros. También ahora está discutido, algunos hablan de 24, bueno, pero a ver, tenemos un corpus seguro más uno dudoso. Entonces, fíjense, esto por supuesto se comparte, al que lo necesite, Viviana lo tiene, y Okami lo tiene. Entonces, ubiquémonos, está en la Arcadia, que es muy importante la zona,
porque ya la van a ver reflejada en sus epigramas donde describe el lugar, su florui, para entendernos. Tal vez algunos arriesgan de que fue directora de una escuela, lo mismo que fue Safo, ¿verdad? Estos lirios a los que se creo encontrarle alguna significación de por qué elegir esa flor, la primera figura cronológica de la escuela epigramática del Peloponeso y si bien hay mucho dialecto homérico, también hay que reconocer que hay dorismos, ¿no? Bueno, ahora sigo con esto. Lo que estamos, es la primera en dedicar epitafios a animales, ya los vamos a leer, y es precursora de la poesía pastoril. Como les decía, su estatua fue en Tegea, perdón, en el 2090, en el 290 a.C., muy conocida, según Antípatro, como les decía, Anite de Tegea, Homero femenina, y está en su canon de 9 poetisas. Y también las menciona el historiador bizantino Julio Pollux y Esteban Bizancio. Oriunda oriunda de Tegea, decía, esta ciudad es una antigua ciudad del sureste de la Arcadia, una región central del antiguo Peloponeso, montañosa, con valles hermosos, bien regados, rasgos que se reflejan en algunas de sus poesías. Tegea fue cuna, por ejemplo, del poeta trágico Aristarco. En su templo consagrado a Atenea se cuenta que pereció de hambre Pausanias, tan luego Pausanias, y fue enterrado el héroe Orestes. Sus datos que iluminan la relación son datos que iluminan la relación entre la poetisa o la poeta, su polis y el mismo Pausanias antes aludido. Por otro lado, la inclinación de la joven escritora por las fuentes y las ninfas que las habitan refleja la vocación griega por el paisaje sosegado, pastoril. Además, su amor por la naturaleza y el interés por los animales la afilian como exponente fiel del periodo helenístico. Aunque el estudio filológico resulta imprescindible para la traducción, se ha soslayado el detalle del análisis métrico y estilístico a causa del enfoque de esta exposición, aunque se consignan algunos pormenores en aras de una mejor comprensión global de la obra, pero se aceptan después sugerencias que han visto ustedes también en el texto. El lector de antaño conocía y reconocía con agrado los hipotextos, las referencias y alusiones heredadas, y a la vez valoraba la renovación del lenguaje y el uso insólito o con doble sentido de una palabra o construcción. En tanto poeta docta, ella había estudiado e incorporado la obra literaria precedente, de modo que no extraña el patrimonio homérico y arcaico, como les decía, en especial el dórico, herencia que por otro lado estuvo siempre vigente, en tanto la tradición epigramática abrevó de los géneros épico y lírico de antigua data. Un autor, Ding y Brass, lo tengo en inglés pero lo voy a traducir, dice, aunque el tema del trabajo, labor, del poeta tiene sus orígenes en la poesía griega temprana, su difusión y énfasis en la época helenística revela una nueva comprensión del acto de producir poesía, marcada por la presencia de un liderazgo crítico. Los epigramatistas ahora son conocidos por su nombre y firman sus epigramas. De este modo asumen la responsabilidad de la calidad de su obra y compiten por encargos públicos. El esfuerzo de componer poesía, por tanto, tal como la entendían los poetas helenísticos, estaba estrechamente relacionado también con la tarea de leer. El trabajo de leer, otra vez utiliza la palabra work en este caso, no siempre fácil. En la antigüedad era una parte de la profesión de ser un poeta, pero también era una práctica apreciada por el público culto.
Este marco facilita la comprensión de la autora elegida y de su producción literaria, conformada básicamente por estrofas de 4 versos. Hemos encontrado, ¿no?, 2 poemas con 6 líneas y otro de 2 versos. No digo los libros para no sobreabundar. Entonces, acá tienen, fíjense, el repertorio. Hay 20 poématas seguros, ahora están, como les digo, otra vez discutiendo. Hay 3 en el libro 6, que son los anathematica o dedicatorios. He tratado de que eso rojo se vea después cuando les pongo los textos, para que ya sepamos que es el libro sexto. Hay 3 allí. No vayan, no se asusten, no voy a traducir todo ni a explicar todos. Hay 10 en los epitimbia, o sea, en los que son funerarios, ¿no? En el libro 7 hay 10. Después hay 4 en los epideitica, ya los vamos a ver, que es el libro 9, ¿verdad? Y hay 3 en el libro 16, que como decíamos es la planudea. Y en el libro 7, o sea, en los epitimbia, hay uno que es dudoso. En este libro 9 es el libro de los descriptivos. Los epideitica son los epidícticos o descriptivos. En estos libros está el repertorio de Anite. Yo insisto, no voy a traducirlos absolutamente a todos, ¿cierto? Pero vamos a ir mirando algunos. Vamos a comenzar, si están de acuerdo, con el 6. El 6, el 6 es el número del libro, el 123 es el número del epigrama, ¿no? Este es el soporte poético del arma que ha dejado un valiente soldado en un templo. Lo tengo en griego y la traducción, en algunos he puesto griego y traducción. También pueden, al que le gusta el latín, irse a la versión latina, ¿no? Y de paso uno va confrontando una lengua con la otra. Dice este texto: párate aquí, lanza homicida, craneia brotoctone, y ya no gotees por la broncínea púa, encendiendo la triste muerte, este fonon que está acá, la triste muerte, sino que, permaneciendo inmóvil en la brillante mansión empinada de Atenea, anuncia la valentía del cretense Equecratida. En griego, Ejecratida, precisamente, cretos, cretense. Hay dorismos, por ejemplo, Teide por Tede, Afanás, ¿no? por Atenea, no Atená, que es la que conocemos. Términos, bueno, hay aliteraciones, apóstrofe, adjetivación esmerada, metonimia, términos homéricos de índole bélica, como ese brotoctone, que a propósito lo dije, vertebran el poema, que mantiene en suspenso hasta el final la identificación y el motivo de la recordación. Lápidas, pedestales y dedicatorias exigen evocaciones cortas, panegíricos breves, perfiles concisos, datos espacio-temporales rápidos. Y Anite refleja idoneidad y solvencia desde este ángulo en su oficio. Fíjense que está incluso el párate aquí, ¿no? La orden dada a esta lanza homicida, que ha quedado como ofrenda en este templo de Atenea, que anuncia, interesante, ¿no? Ángele, dice acá, anuncia la valentía, anorean del cretense Ecrecatida. El próximo, el epigrama 651, es una dedicación típica en la que está omitida por qué, la causa de la ofrenda. Y dice así: de gran capacidad el caldero. El que lo dedicó fue el hijo de Eriaspida, Cleuboto. Su patria, la espaciosa Tegea. Euríjoros Tegea. Ahí la tiene. Para Atenea, Tafaná, bien dórico, la ofrenda, el todoron, ¿no?
el regalo. Aristóteles Clitorio lo hizo, porque dice epoesen, del verbo poieo, ¿no? Quien lleva el mismo nombre que su padre. Si lo observamos con detenimiento, cumple prolijamente con todas las convenciones desde métricas hasta, digo, de forma y fondo. Aunque conciso y armado con oraciones muy breves, en el griego la disposición del punto alto nos lo marca, el poema aporta mucha información. La ofrenda en sí, con un adjetivo ponderativo, de gran capacidad, dice bujandés, bujandés, de gran tamaño, de gran capacidad, acorde con la prodigalidad del oferente. Los nombres del artesano, ¿no? Y del padre de este último, la diosa que recibe el regalo y la ciudad en la que se encuentra el templo. También ella acompañada de una cualidad afín, formularia y ya aplicada por Homero. Señal de que el adjetivo inicial, compuesto por el prefijo aumentativo bu, majandano, era ya inusitado en su época, el lexicógrafo alejandrino Esiquio, que es del 5 después de Cristo, lo explica mediante el equivalente polijóretos, o sea, que contiene mucho. Bueno, acá tenemos de nuevo dorismos, crasis ática en el tafaná que les decía, adjetivación cuidada, que se van sumando a los nombres de Cleuboto y Clitorio, seguramente nombres dicendi o dicendi, perdón, parlantes, ubicados en una posición privilegiada inicial, que acá no me quedaron en forma inicial, pero este Clitorio está en realidad en el cuarto verso. ¿Vamos bien? Sigamos. Acá sí, para que disfruten este epigrama, yo me lo imagino, es un cuadro cordial, risueño, jubiloso de la vida cotidiana, ¿no? Unos niños han adornado un cabrito, juegan a montarlo como si fuera un caballo y dan vueltas alrededor de un templo. ¿Acaso de Posidón? Pensamos, ¿no? Entonces, fíjense, les doy un ratito para que lo miren, porque si no uno se apura y hay que darle una miradita. Fíjense, ahí está el trague, el macho cabrío. Los versos impares son siempre dáctilos, ¿no? Bueno, acá que dice, en verdad, de toy, paides, los niños, trague, macho cabrío, ¿cierto? Genía, centes, habiéndote colocado, ¿qué le colocan? Genía foinicoenta, no lo estoy leyendo escandido, una rienda purpúrea de color púrpura. Fíjense cómo abraza el primer verso, el genía con el foinicoenta, ¿no? Esto también hay que mirar cuando uno hace un estudio más filológico, la ubicación de estas palabras que no es, bueno, a veces hay razones métricas, pero otras veces no son inocentes, ¿no? Las ubicaciones. Entonces, repito, en verdad los niños, macho cabrío, habiéndote, o cabrita macho, habiéndote colocado una rienda purpúrea y un bozal alrededor de tu cara velluda, alrededor, fíjense ahí, bueno, después lo decimos, pero ahí no sé si se acuerdan de algunas de estas formas o si todavía no las ven, ¿no? Te enseñan pruebas hípicas en torno del templo del dios, SCU Peri Naón, ¿cierto? En el tercer renglón, en el tercer verso, para que observe él que se regocijan con sus crías. La escena es risueña y amable. Los términos trague, fimá, hipia, paideusin, ahí, ¿no? Te enseñan el paideusin, aesla, ¿qué más? Eforé, están despojados de su habitual contexto agonal, trágico, heroico, atlético, y se los ha adecuado al mundo infantil.
Anite sabe componer situaciones tanto festivas como solemnes y dolientes. Son sus epigramas funerarios, ¿no? Funerarios, ejercicios literarios o de uso para ser grabados sobre una lápida. Es difícil adjudicar un carácter real o imaginario, sobre todo en algunos como el 7202, el 7215. Sí es clara la intención conmemorativa y obviamente la finalidad artística. Por exigencias informativa y funcional, se identifica a la persona muerta porque así se perpetúa su recuerdo. El verso ayuda también a la memorización y se evoca su presencia al ser designada, al ser nombrada. Son además un exquisito reflejo de la sociedad y de las relaciones familiares. La imagen de cada muerto es siempre elogiosa, en una comprensible tendencia a la idealización y estilización. 4 epigramas de Anite representan a doncellas arrebatadas en la flor de la edad, bajo el tópico de la mors inmatura, ¿no? De la muerte prematura, con un realzado nivel de patetismo típicamente helenístico. En este caso, en el 7646, fíjense la expresión directa, el diálogo, ¿no? La hija de este Érato o Erato dirige a su padre sentidas y postreras palabras en este poema. Y dice ella: estas postreras palabras, entiende, arrojando sus brazos a su padre querido, dijo Érato, consumiéndose, leibómena, acá tenemos chlorois dacrisi, con pálidas lágrimas. Oh pater, oh padre, en verdad ya no existo, utoiet eimi, ya no existo. Y negra, melas, negra, oculta mi mirada ahora la sombría muerte, quianeon thanatos, al final, ¿no? Habiendo yo perecido, ya perecido, el ede apocimenes. Se advierten muy bien entretejidos recursos, de hecho un texto es un tejido, ¿no? Recursos múltiples y combinados, el discurso directo que da mayor dinamismo y patetismo a la escena, adjetivación elocuente, el políptoto, patri, pater, patri, acuérdense que el políptoto es el cambio, un cambio en este caso de una misma palabra, ¿no? Cambio de morfemas flexivos, quiero decir. Bueno, la aliteración de mi en el tercer verso, ei, mi, melas, emon, omna, hay una aliteración allí, una repetición de sonidos que le dan mayor musicalidad. El dual heire y la admesis en perivalo, que aparece balusa en el separado de peri, como en alemán, porque yo sé que acá algunos manejan alemán, la famosa admesis. Imágenes, sobre todo cromáticas, hay una partícula oracional tan querida a Homero. ¿Qué es una partícula oracional? Es una serie de 3 o 4 monosílabos encadenados, tiene que ir uno al lado del otro, que proporcionan información en muy breve espacio. En este caso es el uti et, ahí lo etí, ¿no? Las pausas ya marcadas del tercer verso para expresar la excitación, el desasosiego también, y la urgencia de la muchacha en su despedida, y el épico y lírico apocimenes que leímos. En cambio, en los otros 3 del mismo verso, porque estamos en el verso de los funerarios, de los epitimbia, cada muchacha ha muerto antes de la boda. Y el poema contrapone la tumba al tálamo nupcial, tópico del género. El poema, por ejemplo, siguiente, confronta vida y muerte en la antítesis tálamo-tumba. Y dice, anti, más atrás, tálamo, es decir, en lugar de un tálamo propicio, ¿verdad? En lugar de un tálamo propicio al himeneo y de cantos nupciales dignos, la madre puso sobre esta tumba marmórea a una doncella,
Déjenme que les busque el término. Y sí, pues parcenicán, parcenos, parceniqué, hay otro durismo. Semejante en ti, a ti en mesura y belleza, Tercis, y eres saludada incluso muerta. Termina Kai, incluso Ximena, muerta. El Auristos Tese, que es una forma poética épleo por epelu, los dorismos, la posición anastrófica en el segundo verso, el apóstrofe, todo contribuye al logro literario. Son muy significativos entre las figuras, o muy significativas entre las figuras de estilo empleadas en variedad y número, pese a la brevedad, los adjetivos eulegeos, lejos, no de lejos de lejano, del hecho deseable, y ese potifencta, llamado, interpelado, saludado. El primero es un poético y el segundo es un dórico por prosnka, difícil, ¿no? Nuevamente la literación de sonidos aspirados, en especial en el último verso, acentúa el tono lastimero del poema. La muchacha es nombrada al final, en primer lugar, en correspondencia con el parcenicá del verso anterior, igualmente adelante, y se resaltan dos cualidades imperiosas en el código femenino, acuñado seguramente desde una óptica masculina: la moderación, la mesura, y la belleza, intrínsecamente unidas. Tranquiliza, creo, el último kai aplicado adverbialmente. Eres saludada, incluso muerta, ¿no? Incluso muerta. Acá está metron, kai kalos, o sea, metron, la mesura, la medida y la belleza. Acá la identidad de la madre no se nos dice, pero sí se nos dice que es la madre de Tercis, ¿no? Bien. Otro de estos es el 7486. Clina, la madre, extraña a la hija. A menudo sobre esta tumba de la joven, plañideramente, Olofizna, su madre Clina, Kleina está en el primer verso y encabalgado mater en el segundo, mater por meter, ¿no? Bien, llamó a su querida hija, Paida Filan, que ha muerto prematuramente, o Quimoron, invocando el alma de Filinis, quien antes de la boda, por la pálida corriente del río Aqueronte, pasó. En una inflexión de reserva, el dolor maternal se resume mediante una red léxica en sintonía. Tenemos sama, el dórico por sema, o sea, tumba, olofizná, clorón, ajeron, o sea, Aqueronte, ¿no? El río. Un término significativo presente desde la epopeya es oquímoron, o sea, que muere de muerte pronta, sujeto a temprano hado. La palidez del cadáver se ha trasladado al río. El adverbio inicial, más el participio poético y con matiz durativo, ancaleusa, en lugar de anacalusa, intensifican la pérdida, de la que se dan dos pistas además del nombre. Ella es Cora, otro dorismo, o sea, es una jovencita, y Ebóase, que admite la traducción, si quieren, de llamó a gritos, chilló. Eso es todavía más doloroso. La literación de sonidos aspirados del segundo par contribuye fonéticamente al tono generalizado de congoja. El próximo dice así. Aporta mayor información respecto del anterior. La joven ha muerto antes de comprometerse. Y dice: a la doncella Antibia, eso seguramente es su nombre, pero también medio que arriesgamos que puede ser un nombre parlante, estoy llorando, por la cual muchos novios llegaron a la casa de su padre, atraídos por la fama de su belleza y prudencia. Otra vez, ¿no? Acá está Caleus
Caleus caepinitatos. Pero de todos, una funesta Moira, Ulomena Moir, o sea, Moira, hizo rodar, equilicé, las esperanzas muy lejos. El Pidas, esperanzas, está ubicado al principio. La primera palabra sintetiza. La joven es Parcenos, es virgen. Su nombre Dicendi podría significar de vida hostil, de vida adversa, coincidente con su existencia cercenada demasiado pronto. Se califica a la Moira de ulomena, de base onomatopédica, ¿no? De base onomatopédica y con resonancia homérica superlativa. Obsérvese otra vez el canon establecido como encomiable para la mujer y su buen nombre, belleza y prudencia, ¿no? Reconocidas además socialmente. Ese término poético pinitatos designa cordura, discreción, prudencia, ¿no? Prudencia. Bien, se espera esto de la mujer, es decir, lo espera el hombre. Solo una mujer con estas virtudes es blanco de miradas elogiosas. El lamento, catodiromai, con ese componente enérgico, catá, deplorar completamente, del todo, se inclina más a la pérdida que han sufrido los jóvenes. Habla de poloi ninfioi, encabalgado también, que a la muerte en sí de la joven. Sus aretai podrían haber hecho feliz a algún efebo, y esto supone sobre todo proveer de hermosa descendencia a la familia y a la ciudad. De ahí que muchos pretendientes intentaron concertar un compromiso con el joven. La muchacha en silencio, antes, no tanto ahora. Bueno, en el próximo dice así: el oferente es un dolido padre, ahora es un varón el que ha fallecido ante un hijo que merece como ninguno la inscripción, la auditoria, porque ha caído en combate. Y dice, verdaderamente el valor pro arco, te mató en la lucha y pusiste muerto la casa de tu padre Fidias en sombría aflicción. Pero esta piedra, en verdad, desde arriba, canta este bello mensaje y dice a Eidei, canta Calón Epos, ¿no? Calón Epos. Y dice Hipercen, o sea, desde arriba, que moriste luchando, Éfanes, del verbo fnesco, que moriste luchando por tu querida patria, profilas patridos. Piérdanle el miedo a las traducciones, ¿eh? Pero hay que aprenderse muy bien las declinaciones también. Los verbos los puedo perdonar porque muchas veces están ayudados en el diccionario. Bueno, el epigrama ha sido cincelado reflexivamente. El lenguaje y los recursos elegidos confirman nuevamente un oficio encarado, como insisto en esto, con pulcritud, con dignidad, con elegancia, desde el dativo apocopado dai en realidad porque tiene crema o diéresis, así usado siempre por Homero, y el adjetivo poético feroz, hasta el jónico y también poético aeido, el épico y lírico marnamai, la literación en aspiradas, el dorismo, ¿no? El dorismo, filas y las pausas. Es llamativo que patros y patridos queden resonando últimos, porque lo dice así. Dice patros en el primer verso, que no lo puse así en el orden, y patridos en el último. Están en posición privilegiada, quiero decir. Consuela el honor alcanzado en batalla y por un motivo venerable. Al varón se lo valora en su relación con la polis, en el arrojo para exponer su vida por ella. Trasciende así la esfera privada. A la mujer, en cambio, la mejor alabanza radica en cualidades familiares y domésticas. Como ha podido observarse, creo, es primordial en los epigramas funerarios la mención del nombre, manera efectiva de conservar y de honrar al difunto,
A veces también el nombre del padre o de la madre, no de la patria, muchas veces en Anite, en el caso de jóvenes fallecidos por varias razones, entre ellas porque de los padres, pienso, nació la iniciativa de la lápida y porque es una velada forma de remarcar el orden natural trastocado y la ciega realidad de haber muerto sin descendencia y de haber desamparado a sus progenitores en la vejez. Al parecer, esta versátil poeta fue la iniciadora de necrologías versificadas para animales salvajes y domésticos, entre estos últimos mascotas. Este hecho muestra un cambio en el gusto literario, con un público que aprecia, como decíamos, la erudición, el ingenio y la delicadeza, aun cuando las temáticas podrían resultarnos hoy en nuestros días un tanto artificiosas, comunican una sensibilidad peculiar y de los versos emana la ternura por un animal accidental o voluntariamente muerto en un contexto de contención en el gesto y en la palabra, pero en una producción elaborada con esmero y según el rigor estilístico y métrico del género en que se encuadra. Conforman un subgénero poemas como el 7202, que es a un ave, el 7208, que es a un caballo de guerra, el 7215, que es a un delfín, y por ejemplo, este que está acá. Para sus saltamontes, un epitafio para un saltamontes, ruiseñor de los campos, y para su cigarra, que vivía en los árboles, una tumba construyó Miro, una tumba común, me olvidé el común, Xinón, está acá, lo estoy viendo, Xinón Timbón. Perdón, ahí tengo que arreglar. Pequeña niña, pequeña, Parthenion Cora, que derramó lágrimas, Staxasa Dacri, pues teniendo a sus dos mascotas, Disa Paignia, perdón, mascotas, el obstinado Hades se las llevó. Fíjense, la niña miró o miro, en griego es miró, es oxítona, ha pedido un epigrama para sus saltamontes y su cigarra. Y su cigarra, yo me las imagino guardaditas en una cajita, poniéndolas enterrando. Estamos lejos de la urna compartida por Aquiles y Patroclo, pero Hades es un Hades dispeices, indómito, difícil de persuadir. Dis, y está ahí peisó. ¿Se acuerdan que con mayúscula es la diosa de la persuasión? Bien, difícil de persuadir, es todavía el ejecutor implacable de la Moira. El primer hemistiquio del tercer verso compendia de manera refrenada el dolor de la niña abrumada ante la muerte de sus mascotitas. Seguramente hay un juego etimológico entre miró y miromai, que significa derramar lágrimas, llorar. Es sin duda una de las poesías, dicen, más logradas. Yo no sé si es la más lograda, pero que sí es conmovedora, es sí. Y al respecto, me permito leer a Cantarella, que aunque sea del año 1972, no nos asuste, porque está muy bien explicado. Porque a veces vieron que últimamente, si no es del 2028, no sirve la bibliografía. Bueno, pero la obra maestra de este género, dice Cantarella, es un delicadísimo poema en el que parece brillar entre las lágrimas los ojazos de la pequeña Miro espantados ante lo desconocido. El grillo, o saltamontes, el grillo y la cigarra, sus dos juegos, tiesos y mudos en la muerte. Aquel llanto de niño o de niñez es realmente de una pureza absoluta, como la imagen de una estela sepulcral ática. He cortado la cita, pero aunque se tornarán frecuentísimos los epitafios de los animales más sencillos hasta el pájaro catuliano y otros posteriores, ninguno volverá a encontrar el afligido y atónito dolor de aquel llanto de la pequeña Miro en que el juego infantil queda anonadado ante la muerte. El epigrama 7202, a ver si esto está, 200, ¿por qué está este? Porque no tendría que estar, o yo me, no, sí,
pero no es me parece que es perdón, me parece que es el 202, ya lo voy a revisar. Está previsiblemente destinado a un gallo, ahora es un gallo. Dice así: ya no, como antes, despertarás matutino, sacándome del lecho, agitando tus fuertes alas. En efecto, un saqueador, habiendo llegado por sorpresa mientras dormías, te mató, deslizando rápidamente su garra en tu garganta. A pesar de la concisión, insisto, propia del género, abundan en los epigramas juegos de palabras y figuras literarias correspondientes a todos los planos, no solo al semántico, como ya hemos ido señalando. En este caso, el tercer verso insinúa a un ladrón famoso llamado Sinis, que, devenido sustantivo común, designa al saqueador, al malhechor, al devastador. ¿Cuál habrá sido el maleante? El término griego para zorra es alopex, quizá emparentado con el sánscrito lopakas, cuyo significado es destructor. Cualquiera haya sido el depredador, se trata de los mismos avatares con los que todavía hoy se enfrentan los campesinos en sus corrales y gallineros. Y gallineros. A mí me pasó cuando era muy joven, había llevado a mis alumnos a los refugios ahí en la montaña, un fin de semana de Pascua, me acuerdo, y bueno, me decía el cuidador: señora, que no salgan, que hay un puma rondando los corrales, donde él tenía una granja, ¿no? Así que esto, por eso me acordé, porque todavía hoy se enfrentan los campesinos en sus corrales. Y vamos a ir cerrando. Acá está a un delfín. Le han puesto de título, estos no tienen título, pero le han llamado Epitafio de un delfín. Un delfín se queja de su suerte, luego de que una tempestad lo ha arrojado a la costa. Inferimos que se trata de él por las referencias que brindan los dísticos. El hecho de que el poema está pensado en primera persona otorga mayor dramatismo a la situación. Comienza con el mismo adverbio del poema anterior que concreta el hecho irreparable, irreversible, y aparecen en él dos palabras vinculadas con la serie mar: pélagos, piélago, ancha mar, y pontos, el mar como puente, cada una con su matiz diferenciador. A la posición anastrófica en el último se suma el dativo plural homérico plotoisin, adjetivo verbal del jónico ploo, por pleo, más las imágenes motrices y sensoriales que le confieren un llamativo dinamismo que se quiebra de repente en la última línea. El contraste vida-muerte está claramente demarcado por el nexo adversativo alá del quinto verso, dejando atrás los futuros con su implícito matiz de deseo, esperanza o voluntad. ¿Qué dice acá? No más regocijándome en los mares navegables, y ahí sí usa pelagesin con doble sigma porque es homérico, arriesgaré mi cuello, anarripso, y adelante está áugena, o sea, el cuello, mientras me alzo desde el fondo del mar, bisosen, ¿no? ¿Se acuerdan de ese sufijo sen? Desde, es un unde dentro del latín, ¿no? Bien, ni junto a los bordes hermosísimos de la nave, euskalmo ioneos, pericalea, dotada de buenos bancos de remeros, resoplaré, poifiso, con doble sigma, deleitándome con mi imagen. Sino, acá viene la, negativo el sino porque viene de un uketi que está arriba, sino que el agua del mar, y ahí aprovecha pontu, del mar púrpura, ¿dónde está? Porfirea, me impulsó sobre la tierra firme, y usa Gerson. ¿Se acuerdan de que generalmente se explica Thalassa o Zálata en oposición a Gerson, ¿verdad? Bien, sobre la tierra firme. Y Yesgo, Keimai, junto a su angosta playa. El delfín ha tenido siempre una significación especial para el hombre, y la filantropía de estos animales acuáticos era tradicional también en la civilización griega. Acuérdense que estaban consagrados nada menos que a Apolo, tal vez con alguna relación con el topónimo Delfos.
y en más de una ocasión intervienen a favor de los poetas. Por ejemplo, se decía que Arión de Metimna, del siglo VII, había sido salvado, antes de Cristo, ¿no? Había sido salvado por un delfín. ¿Traería este poema a la memoria la suerte de Hesíodo cuando dice en el certamen, en el 233, al tercer día el cadáver fue transportado a tierra por unos delfines? ¿Mm? Y ese dibujito es realmente una esculturita, una escultura no de esta época, pero no quise a propósito traer algo vinculado. Bueno, vamos ahora a los declamatorios. Libro 9. Estos se han conservado 4 suyos que se refieren a Afrodita, el 144, a un locus amenus en el 313, a Hermes en el 314 y a Baco, 745. Están formados por dísticos elegíacos, son descriptivos, con imágenes diestramente ensambladas y un empleo cuidadoso, nada fortuito, de términos homéricos. Reflejan su capacidad, por un lado, de captación y de observación de la realidad circundante. Empieza con Quípridos, o sea, de Cipris, juntos jojoros, este lugar, porque Epei, Épleto, quiere o es estimado para ella, Tená, Filon, ¿no? Filon, Épleto. Contemplar, bueno, voy a leerlo bien, porque quiere para ella contemplar siempre desde tierra firme, acá está el Epeiru, acá está tierra firme de nuevo, el mar brillante, Lamprón, Pélagos. Mientras, Ofra concede una feliz travesía a los navegantes y alrededor del mar, Anfide Pontos. Tendría que haber puesto más griego, la verdad. No me di cuenta. Entonces, tiembla, dice, mientras concede una feliz travesía a los navegantes y alrededor el mar, tiembla, mirando él de modo penetrante su esplendente imagen esculpida. Liparón, Xoanon. ¿Se acuerdan de los xóanos, verdad? Bien, veamos acá. Bajo el epíteto de Cipris, la venerada en Chipre, Afrodita preside la vigilancia cordial, aunque siempre imprevisible, en tanto divinidad, en un sitio que le ha sido erigido, otro ejemplo de la estrecha relación hombre-dios en la cotidianeidad personal y pública. El mismo mar teme y el verbo elegido, el épico poético de Imaino, destacado al comienzo del último verso, tiene una carga semántica intensa, referida al horror, al espanto. A él se une el participio también poético dercómenos, aplicado a Pontos, otro término decidor, porque apunta al que lanza miradas agudas. Se adjudica, entre otros, al águila y el nombre de la gacela, Dorcas, y de dragón, serpiente, comparten esta misma raíz, Drak. Desde los tiempos primeros, el agua, una de las matrices del universo, ha tenido un carácter sacro para la humanidad, y el hecho de que la vasta extensión líquida observe cautelosa a Afrodita permite inferir que las fuerzas son dispares. La diosa es potencialmente superior a la naturaleza misma. Causaría a los marinos reacciones espontáneas de súplica la presencia de un Xoanon, vocablo elocuentemente dispuesto en el texto como última palabra que queda ahí resonando, ¿no? Si bien no es una incumbencia prioritaria de la diosa, más asociada al amor, a la prosecución de las especies, etc., remite a sus orígenes. Ella nació de la espuma cuando Cronos fue mutilado. Seguramente no es aleatorio que Quípridos y Xoanon enmarquen el poema, una al principio y la última palabra al final. Espero que sigan esto, ya vamos terminando. El epigrama retoma los consejos en un tono medido, afable, perceptivo, al cansancio del caminante desconocido, anticipando temas pastoriles y arcádicos.
Dice, siéntate bajo el floreciente follaje del bello laurel y saca dulce bebida del hermoso manantial, para que descanses tus jadeantes miembros por las fatigas del verano, golpeados por el soplo del céfiro. Con mayúscula, ¿no? Ese zefiru final. El imperativo inicial, ¿no? Itzeu, anticipa la actitud dialógica típica del género, nutrido ese locus amenus, además, de imágenes visuales, sobre todo cromáticas, táctiles y motrices, más una gustativa, particularmente sugestiva e ideada sobre la base de sonidos aspirados. La aliteración simula el susurro de la brisa. Ponois está vinculado con el latín pena o poena y con el español pena, una de varias palabras helenas que designan el trabajo. Yo lo he traducido por fatigas. En este caso particular, la labor como esfuerzo. Diferente del húmedo noto o del borrascoso bóreas, el céfiro, ¿cierto? El aura apacible cierra el cuadro en una conjunción armónica con el ambiente. Vamos, nos quedan dos. El único conservado así en forma directa de diálogo es este, en el apéndice de Planudes. Es a una estatua del dios Pan. ¿Por qué, pues, pan rústico, pan agrota, dice el texto? En el solitario bosque sombrío, dice Gilan, otro dorismo, sentado, Gémenos, estás tocando esta flauta de agradable son. Y entonces responde el dios que provoca pánico. ¿Se acuerdan de Byron? Ha muerto Pan, ¿qué no ha muerto con él? Bien, dice, le responde Pan, para que las novillas puedan pacer en estos montes cubiertos de rocío, cosechando las espigas, que es la última palabra del texto, las espigas de bella cabellera. Common stagion. Lo leo a propósito así para que lo capten. Los datos permiten imaginar la estatua y su entorno. Para ello, los medios expresivos retóricos se aunan armoniosamente en rápido avance. Hay una síncopa épica en tipte, palabras poéticas como agrotes y portis, o épicas como comos, jonismos como urea, dorismos, gilan, adiboa, el sufijo vent, que significa rico en, tan presente en Homero, y un uso particular de este crequeis que anda por acá, que se me perdió, ¿dónde está? Segundo verso, con dativo. Como portis, ternera, novilla, significa muchacha también, por analogía, habría que pensar en alguna insinuación más sensual. Aun cuando aceptemos esta posibilidad, el tono es de recatada hechura. De recatada hechura. En este, la advertencia y la recomendación se dirigen a un forastero en forma de vocativo, ¿no? Xein por Xeine. The Oxford Classical Dictionary aprovecha este poema para su comentario. Dice, she was one of the first to write pastoral descriptions of wild nature. ¿Se entiende? Ella fue una de las primeras en escribir descripciones pastoriles o pastorales de la vida wild, de la vida silvestre. Xenos, forma jónica de xenos y necesaria desde el punto de vista métrico, apostrofa al extranjero, al peregrino y al huésped, y dicha interpelación manifiesta la práctica de detenerse y de leer en voz alta los poemas que flanqueaban el camino. En líneas generales iban dirigidos a gente sencilla, trabajadora, esforzada. ¿Qué dice acá? Forastero, bajo el olmo descansa tus fatigados miembros. Dulce el soplo murmura entre el verde follaje. Bebe de la fuente un sorbo fresco, pues ciertamente a los caminantes, joditais, es grato este respiro en el calor quemante. Enfermó caumati. Ay, no lo terminé. Perdón, ahí está.
Entonces, forastero, bajo el olmo descansa tus fatigados miembros, dulce el soplo murmura entre el verde follaje, bebe de la fuente un sorbo fresco, pues ciertamente a los caminantes es grato este respiro en el calor quemante. Varios elementos ayudan acá a plasmar poéticamente el paisaje en un texto de índole pastoril, y de nuevo la aliteración en el segundo verso colabora, gracias al auxilio de eufonías aspiradas, a imitar el estado agradable del ambiente, remarcado por imágenes variadas. El imperativo, ¿no?, armoniza con el tono parenético. La idea de calma, de suspensión de la actividad, se completa mediante la paronomasia, anapauson, ampauma. Última palabra de la primera línea y primera de la última, relacionados con el verbo pauo, ¿no?, de donde derivan pausa y reposo en castellano. Acuérdense que la paronomasia es la presencia de palabras con una misma raíz estoy diciendo. Bien, el participio adjetivado perfecto y por tanto resultativo, tetrimenon, agotado, consumido, afligido, expresa de modo indirecto las vicisitudes del viajero, acrecentadas por la temperatura veraniega. Sombra, agua y brisa son sencilla y efectivamente compensación para el andante. El próximo epigrama, y de verdad que ahora creo que estoy terminando, es este. Este epigrama también está pensado en primera persona. Es relevante, acá me pueden seguir perfectamente, el perfecto ¿no? Estaca, me levanto, me yergo. Un erma era un pilar cuadrado o rectangular, seguramente lo saben, de piedra, terracota o bronce en forma de estípite, ¿no? O sea, es un término arquitectónico, digamos, una pilastra en forma de pirámide truncada con la base menor hacia abajo. Bien, decía que un erma era un pilar sobre el cual se apoyaba un busto de Hermes, normalmente con barba. La barba es un signo del cabello en sí, de fuerza física, de energía, y en cuya base se agregaba un falo erecto, este símbolo de masculinidad y de disposición a las armas. El nombre del dios proviene de estos postes, ¿quién habrá sido primero, no? O el nombre de los postes del dios, y de ellos se desprende la función de Hermes como protector de mercaderes y de viajeros, pues anteriormente había sido un dios fálico asociado con la fertilidad y la suerte. Los hermas, lo digo así, eran empleados como marcas para señalar carreteras y fronteras y para marcar los límites de las propiedades, aunque su función era asimismo apotropaica, que significa el atro paica, perdón, dije algo, apotropaica, es decir, de alejamiento de lo maligno, ya fuera espíritu, adversidad o enemigo. La insistencia en el camino, concepto con varias formas cuasi sinonímicas en griego, se entrevé de nuevo en la paronomasia triodois, en las encrucijadas. Ahí los profesores de filosofía pueden perfectamente aclarar. Y jodoyo, ahí, el jodoyo, que está como última palabra del tercer verso. Este último, de nuevo, un genitivo homérico. Es difícil, la iota cayó, la O con la O, omicron, listo, y quedó jodú. Bien, entonces leemos. Aquí estoy yo, Hermes, erguido junto al soto bien aireado, en las encrucijadas, en triodois. Triodois, ¿no? Cerca de la playa blanquecina, ese poliás que tienen ahí, Ionos, ¿no? Cerca, en Gisen, las cuales brindan un respiro en el camino a los varones fatigados. Andrasi, Kekmi, acá lo tienen al lado, Kekme Osin, ¿verdad? Fresco y límpido, Sijrón, húmedo si quieren, Ajraes y límpido. A mis pies un venero murmura. La pilastra está inteligentemente ubicada. Hay un orjatón, fíjense. O sea, un cercado de árboles que puede ser también un huerto o un jardín, y una fuente, crana,
ambos hospitalarios para el caminante cansado, sediento y acalorado. Kekme Osin, forma poética en lugar de Kekme Kosin, está aplicada intencionadamente, ya que no existen razones métricas para su uso, porque cuando voy haciendo la métrica me voy fijando. No hay razones. Quiso a propósito, deliberadamente, aprovechar esa forma poética. El poema anterior y este aluden a hombres, no mujeres, que viajan, seguramente una constante en la cultura antigua. Si bien el género epigramático era restringido en su estructura, admitía gran libertad en su contenido, al que hemos clasificado de omniabarcante al principio. Aunque la supervivencia de la creación literaria de Anita es desigual respecto de profesionales varones, sí hay llamativa paridad respecto de los temas preferidos por el público de entonces. ¿Cuánto se separa de la óptica masculina? Es difícil decirlo, porque las convenciones determinaban en buena medida la concreción poética. Anita asume plenamente algunos tópicos universales, aunque no se vale del tema amoroso. Respeta la tradición en temáticas como ofrendas, la que vimos de una lanza de parte del cretense Equecratida o de un caldero, de un tal Cleuboto, ambos para Atenea, ¿cierto? Después, en 16, 231 a Pan, en el otro otra vez a Pan, acompañado de las ninfas protectoras de los apriscos por parte de un pastor, el oferente Teudoto, ese no se los pasé, o composiciones de índole patriótica, que no lo ubiqué, pero es muy bonita. Son 3 ciudadanas que prefieren la muerte antes de caer en Mileto, no son milesias. Ese, si a alguien le interesa, es el 7492. Y decía, composiciones de índole patriótica y metafísica, como este dístico con el que voy a cerrar de verdad, que vengo prometiendo, de penetrante sentido a propósito de la muerte igualadora, en este caso entre un esclavo y el poderoso rey persa. Manes era frecuente en comedia como nombre de un esclavo frigio y más tarde, en sentido amplio, esclavo en general. Fíjense, este hombre, cuando vivía, era entonces Manes, o si quieren le podemos agregar de nombre Manes Jutosaner en Zompote, pero Nin, ahora, Tezmecos, habiendo muerto, ¿qué pasa? Es igual, es tan grande, el do megalo, Dínata, perdón, es tan grande como ¿quién? Como el mismo Darío. Responde a los cánones de una poesía individualista, menos espontánea, docta, por encargo muchas veces, para un público, como digo, exigente y supeditada a la demanda, controlada y acompañada de una mayor técnica formal y de un continuo deseo de novedad, o por lo menos de variación e innovación. Testimonia una época y una cosmovisión estética distintas. Hay otros espíritus más exaltados entre los epigramatistas. Anita, en cambio, interpreta menos apasionadamente su contexto, con una aprehensión más intelectiva o racional, y esa sujeción, paradójicamente, me olvidé el último verso, perdón, ocasiona efectos más vívidos y expansivos. Leemos entonces, ¿no? Este hombre cuando vivía era Manes, pero ahora muerto es tan grande, la muerte igualadora. Pese a los vestigios homerizantes, que sonarían extraños al lenguaje coloquial de la época, en directa alineación con la tradición heroica masculina, la autora convierte estas formas establecidas, regladas y antiquísimas en configuraciones propias, cuando la ocasión lo permite. Son peculiares momentos en que descarta los contextos bélicos y del andrón de la sala reservada a los hombres. Entonces, su voz se eleva, singular, y expresa una auténtica e intencional perspectiva femenina en temas específicos, en representaciones del mundo infantil,
en epitafios a mascotas y a jóvenes mujeres, en las relaciones familiares, trazando afables escenas y ambientando con maestría cada situación plasmada. Son como escenitas, ¿vieron? Sus poemas mantienen a menudo enfoques tensionados simultáneos, lo impersonal versus lo subjetivo, lo público versus lo privado, lo masculino versus lo femenino, lo divino versus lo humano. Junto a ello, su pericia fructifica en una extraordinaria síntesis estilística. Dice Goethe y Händel, si lo que impulsaba al poeta a escribir epigramas era el sentimiento, o si lo guiaba el deseo de brillar en este género poético, buscando nuevos y originales temas, es algo que no podemos decidir de una vez por todas y no hemos de suponer lo mismo, lo dice con toda prudencia, ¿no? Y razón, no hemos de suponer lo mismo para cada poeta. Buena parte de sus versos parecen formar un coro femenil, al estilo de los antiguos corales dóricos, como los de Almán. Evocan, creo, en definitiva, los tiazos, ¿no? Los cías hoy, cofradías en que las mujeres congregadas encontraban contención, comprensión, auxilio, desahogo, afecto, consuelo, afinidad. Y los amables y mesurados poemitas de Anite, aquellos nutridos de humanidad, de ternura o de calidez, infunden sentimientos y emociones que hermanan pese a las distancias temporal y geográfica, a los lectores de ayer y de hoy. Esta es una bibliografía que yo les ubico, básica, para que ustedes puedan, en algunos son apenas 2 líneas sobre Anite, pero tenemos desde Mujeres en la voz de mujeres, Brill's Companion to Hellenistic Epigram, Cantarela, que yo lo mencioné, también Conejo en la persuasión en 5 poetas griegas, Dies de Serio Dies, la tipología formal y la función estilística de la referencia a la muerte en los epigramas funerarios. Lo primero que hay que hacer es tomar el texto, no dejarse, ¿cómo les diría?, persuadir por nadie, hacer su propia traducción. Pelearse es un desafío a veces, luchar a ver qué puede significar esta palabra, en fin. Después, bueno, yo he trabajado ya, como vengo haciendo Anite, Gnosis, Mero, este género epigramático allá, cuando fue en el 2013, Douglas, Birds and Beasts of the Greek Anthology, Guzmán Guerra, para mirar, es uno de los manuales de métrica griega, seguramente mis colegas que me están escuchando tienen otros, conocen otros, Hadas, el chismoso, en la guía para la lectura de los clásicos griegos y latinos, Hornblower Spofford, que por lo menos me dan una visión rápida, Janés, es interesante guardar la casa y cerrar la boca, referido precisamente a la mujer en este caso, este autor que tiene Anite as an epigrammatist, Human and Animal in Ancient Greece, Empathy and Encounter in Classical Literature. Después el de Mackintosh Snyder, The Woman and the Lyre, Women Writers in Classical Greece and Rome. Tomemos uno italiano, Gli epigrammi di Anite di Tegea, introduzione, testo critico, traduzione e commento, que es de la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Es una tesis de doctorado. Y terminé. Ahora sí los veo, bueno, vamos a mirarlos porque no los veo, sino me he quedado sin mirar a la gente. Bueno, esta es Anite. Mi invitación a que la frecuenten, a que vean qué encuentran ustedes. Cuando yo hago estas traducciones, siempre está el problema. ¿Cuánto hay que no veo? ¿Cuánto hay que no me doy cuenta? Hay que ser en esto sumamente sencillo y humilde, porque ¿cuánto hay que no veo? ¿Qué connotaciones habrá tenido determinada palabra en ese determinado momento? ¿Cierto? Acá tenemos algunos profesores que manejan mucho el tema.
Así que bueno, ahora yo escucho. Yo terminé, así que ahora escucho. Muchas gracias, Elvia. Uy, ya me está por hacer una palabra difícil, el perico, me parece. A Perico, bueno, antes de darle Sí. a Perico, quiero agradecer de parte del Centro de Estudios No, Clásicos y no, los no, no, profesores. no. No solo era un aplauso. Era un Yo te aplauso, quería era hacer un una aplauso. pregunta. Ah, Podés pero preguntar, Pericos. ya te vamos a hacer Era hablar, un Perico. aplauso. Sí. Era- El doquere delectando lo cumpliste a la No, no, era un perfección. aplauso nada más. ¿Verdad? Qué bonito, gracias. Sí. Pero, ¿verdad, Perico, que el doquere delectando lo cumplió a la perfección? Su Sí, objetivo. deleitando. Sí. Doquere deleitando. Realmente es una delicia escucharte. Ujú, A veces tengo miedo porque uno tiene un público heterogéneo, ¿cierto? ujú, Tenemos un público de personas que manejan estos temas. Acá está Arturo Herrera, por ejemplo, hay varios acá que están. Yo tengo una forma de decir que por allí en Mendoza, podemos entenderlo en otro lado, pero en Mendoza no, que a duras penas tenemos ahí en el parque El Laguito. Yo digo a mis alumnos, les digo, ¿ustedes quieren bucear o quieren ujú, surfear? Porque para bucear ujú, significa penetrar e intentar con todos los diccionarios y gramáticas que uno tiene al lado y en las zonas grises, como decía mi viejo director de tesis doctoral, ahí en las zonas grises, el doctor Subiría, a ver, ahí sí vamos a una traducción en francés, en inglés, en alemán, en mi caso italiano-inglés, que es lo que yo manejo más el portugués, vieron que es más fácil también. Entonces ahí uno mira cómo lo resolvieron los traductores, cuando hay zonas grises. Pero bueno, es esta tarea casi artesanal que tenemos que seguir manteniéndola, de hacer la traducción. Mi vieja profesora Dorita Escaramela, un homenaje para ella también, decía, bebo de mi copa aunque mi copa sea pequeña. ujú. O sea, la mejor traducción es la de uno, aunque sea un poco pedestre, aunque sea tan sencilla que es humildísima, pero es nuestra. Ujú. Bueno, ahora nos diste ganas de leer nosotros y con nuestra pequeña copa, ¿no? Bien. Y buscar a Anita de Gea. Yo lo que me quedé pensando es lo que dijiste al principio. Todos conocemos de poetisas griegas, lo primero que pensás es en Safo de Lesbos, que se conserva muy poco. Y algo esbozaste vos de por qué es que no leemos a las demás. Tal ¿Por vez, qué? a ver, arriesguen, piensen los demás y sugieran. Yo Ujú, creo que porque la antología palatina, que ha sido traducida, como digo, sí, traducida al latín, ujú, traducida al inglés, al francés, al alemán, no me meto con el alemán, pero como está toda entera, por ahí es difícil decir voy a espigar esta autora. En cambio, como Safo, veníamos con poco material, porque ¿qué tenemos de ella? Tenemos el himno a Afrodita, el otro al hombre, aquí al hombre del que está enamorado, en fin, y tenemos fragmentos que traen grandes escritores canónicos. Hemos aprovechado más eso que Anite o alguna de las otras que están acá, de estas que nombré, poetisas que están guardadas y esperando que alguien las mire en Antología Palatina. Pero a ver, si alguien opina, por supuesto estamos entre todos aprendiendo, ¿eh? Estamos compartiendo. Bueno, a mí me quedó picando porque ya nos habías despertado la curiosidad antes. Sabemos que has estudiado mucho sobre Nietzsche y creo que seguramente alguno más va a querer seguir investigando. Y también me quedé pensando en el delfín que es el que cuando mencionaste a Arión, el delfín es el que salva al hombre llevándolo a la playa, ¿no? Salva al náufrago llevándolo a la playa y acá a él no hubo quien lo salvara. Entonces, él mismo llega a la playa y llega muerto. Eso es algo muy doloroso, me parece que es Está un bien lo que estás paralelo diciendo. Ajá, que acentúa el dolor que produce la muerte del delfín, ¿no? claro que a nadie lo ayuda. No lo había pensado por ahí. Interesante. Sí.
porque estos de epitafios para animales, algunos han muerto accidentalmente. Bueno, el caso del delfín. Otros los han matado, como es el caso del gallo, que no va a despertar más a la gente. Y después otros, no sabemos, el grillito, el saltamonte, no sabemos qué pasó con la cigarra, ¿no? No sabemos qué pasó. Pero yo me la imagino a la nena con la cajita enterrando a sus bichitos. Ay, sí. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo a Elvia? Aprovechen ahora porque No, es una yo clase. solo quería sumarme a las palabras tuyas, Vivi, de agradecimiento a cómo nos ha ido llevando tan exquisitamente y, bueno, Seti, a llevarnos por estos pasajes tan hermosos. Para mí era una totalmente desconocida, ¿no? La vieja terminología, si era una poeta mujer o un poeta hombre, eh, pero yo arriesgo una hipótesis a respecto ver, de por dale. qué tiene mayor reconocimiento Safo. Yo creo que quizás porque tuvo una recepción muy fuerte en algunos autores que sí, indiscutiblemente han marcado todo un hito, como es Platón. Platón le llamaba a Safo la 10ª musa. O sea que realmente ya había un reconocimiento muy, muy fuerte acerca Es verdad. de la figura de Safo, ¿no? Eso, por esa cuestión de ser citada por muchos otros autores. La directa, digamos, la transmisión sáficos Ujú. es bastante rica, digamos, también, ¿no? Sí, sí. Presumo. Ujú. Es una buena, es muy posible. Ahí levantó Sandra la mano, creo. Sí, sí, puede ser. Es que, claro, al tener grandes referentes que la mencionaba, generó esta curiosidad en seguir estudiándola y en seguir buscándola. En cambio, en el caso de Anite, nadie la nombró. Platón no sé ni siquiera si la habrá conocido. ¿Habrá decir? No, no la conoció. No, no la conoció. No la conoció. Estamos hablando del 3 antes de Cristo. Bien. A ver, Sandra. Sí, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias, excelente, me encantó. La verdad, la conocía solamente por nombre a esta poetisa, así que me pareció sumamente interesante como para seguir indagando. Y lo que me resulta sobre todo de interés es la relación con Homero. Mencionaste en varias oportunidades esa referencia o alusiones, ¿no? Quizá Homero funcionando como hipotexto. No sé si Sí, podrías profundizar un poquito más en ese aspecto. em, perfecto, en, sí. en qué sentido digamos, de qué manera Homero puede funcionar como hipotexto en alguno de estos poemas. Sobre todo en el lenguaje. El lenguaje Ujú, homerizante, ya de por sí, esos dativos homéricos, esos genitivos especiales, en fin, eso ya es homérico, lo dice, es decir, a veces por razones métricas, pero otras veces no, es otras veces a propósito crear un ambiente, por eso la llamaban la Homero femenina, ¿cierto? Por eso la llamaban la Homero femenina. Hay una intención de acercarse a Homero en el vocabulario en especial, pero no solamente ella, porque el lenguaje homérico es como una tradición. Yo recuerdo cuando iba a pensar en mi tesis doctoral, yo en realidad quería otro autor, trabajar otro autor. Y mi director, muy inteligente él, me dijo, no, usted va a trabajar sobre Homero. Porque Homero, así, muy democrático, porque Homero después le va a dar pie para todos los estudios que usted quiera hacer de autores posteriores. Y tenía razón, tenía razón. Ahora que incursiono tanto en la antología palatina, buscando distintos temas, porque hay de todo para mirar en la antología palatina. El tema de la muerte, el tema del amor,
el tema de la familia, como les digo. Es así, el tema del vino en una provincia tan mendocina. Cuando me piden, me voy a los simposíacos y saco de allí material. Son muy anacreónticos. Bueno, quiero decir, el lenguaje ayuda mucho. El lenguaje. Y acuérdense que esto, por ejemplo, ella no toma, pero en los epigramas cristianos, que es lo que nos ha quedado, estaban colocados también en el pedestal de la imagen religiosa en las iglesias bizantinas. Entonces, yo creo, Sandra, que viene fundamentalmente por el lado del vocabulario. Por supuesto, el exámetro dactílico lo tenemos desde Homero, también la métrica, ¿no? También la métrica, pero esos adjetivos que aprovechaba, esos compuestos que tiene Homero, son los que ella también aprovecha para su elaboración, para su creación, para su creación. Claro, cuando leíste el poema sobre la pequeña Miro y aclaraste, es una tumba común, y creo que mencionaste a Aquiles y Patroclo. Yo la mencioné, claro, que parecía, Claro, claro, una claro, urna, claro. es un poema que dista enormemente de cualquier cosa homérica, digamos, porque no hay nada de, Lo ha digamos, sacado del contexto bélico, lo ha sacado claro, del contexto bélico, sí, Sí, sí. sí, está muy bien, claro, muy ese bien. tipo de alusiones, claro. Bueno, gracias. Es un placer. Nora, ¿vos querías decir algo? Sí, Elvia, Nora. un gusto enorme desde hace creo que varias décadas que no nos vemos. No nos vemos, ¿cuánto? Estamos igual, ¿viste? Sí, 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 Igualito. vos No nos mucho cambiaron. mucho mejor que yo. Ay, Elvia, por supuesto me sumo a todos los agradecimientos. La, Esta cuestión de lo didáctico, pedagógico, que tenés esa forma tan cálida de enseñar tantas cosas. Y como bien decís, el que enseña aprende y el que aprende enseña. Qué hermosos también los comentarios que hicieron los compañeros y realmente el poner o trabajar con este corpus que es justamente al lado de los súper clásicos, queda por ahí no tan visibilizado y Ujú. bueno, y particularmente esta epigramática tan valiosa desde lo femenino. Y qué bueno que todo esto nos invita, por supuesto, a seguir profundizando. Yo ya quiero un montón de más trabajar sobre esto y realmente te agradezco, porque además la variedad temática que tiene esta autora, por favor, son tesoros que tenemos ahí escondidos y que es imprescindible ponerlos a la vista, ¿no? Para que más podamos disfrutarlos. Mucho Ahora, agradecimiento. gracias. Vos sabés que casualmente cuando estaba por empezar, me manda mi hijo acaba de llegar a Barcelona y lo primero que me pone, mamá, hace tanto calor acá que no se puede salir. Entonces me acordaba del caminante sediento. Hay unos poemas sobre Troya que son fantásticos, porque en realidad Troya la vencida es la vencedora en la imaginación y en el recuerdo. Quedan los panaqueos, mire, mal, porque todos los poetas hablan de esa Troya vencida, pero vencedora en la memoria. Sí, hay mucho material, Norita, para mirar, hay mucho material. La cuestión acá es poder mediar que, no se, que el alumno con un nivel 1 o 2 de latín o de griego pueda llegar a esto con nuestra ayuda, por supuesto, ¿no? Con nuestra ayuda. Claro, en ese sentido es valioso pensar desde el principio en las diferencias dialectales, Sí. porque por ahí cuando van al texto después no entiende por qué dice cardíe Ujú. y no dice cardía, y vos explicaste bien, acá está con alfa mater, porque es la meter, pero la dórica y así, ¿no? Yo creo que en Berenguera Menos, un manual Sí,
conocido por todos, al final Entiendo. tiene el dialecto médico, el dialecto del Nuevo Testamento, tienen esas diferencias dialectales. Sí, Sí, es no verdad. asustarse, no asustarse. Claro, claro. Claro. Además, tiene otra ventaja el epigrama. Así como cuando en un primer año de griego nosotros damos fábulas, ojo, fábulas espigadas, porque no son tampoco, ahí hay mucho participio, muchas construcciones que todavía no hemos dado en un griego 1. Pero esto es una unidad ético-estética corta. Algunos, como el de Manes, 2 versos. Ujú. Entonces, ante los 2 versos, incluso se puede trabajar en equipo dentro del mismo aula tipo taller. Bueno, busque, Claro. lo ponemos, lo jugamos a escatir, digo, el primero, el segundo, el dístico elegíaco. Es decir, nos lo grabamos con los chicos para escucharnos. En fin, se puede hacer un trabajo lindo tipo taller porque también hablemos de la longitud. Si tenemos que traducir un texto más grande ya o más que corresponde que lo hagamos en algún momento, no digo que no, una tragedia, por ejemplo. Nosotros en griego 4 teníamos que traducir tragedia y comedia, ¿verdad? Teníamos 4 griegos, 4 latines, y Perico debe haber tenido mucho más. Me imagino, porque ustedes tienen la carrera, ¿cierto? Biología. Y acá esto estaba dentro de nuestro paquete de profesores en letras o de profesores en letras. Entonces yo creo que también es una ventaja, aunque parezca un poco obvio lo que digo, la longitud de estos versos ayuda a que en una tarde por lo menos busco el vocabulario. Después tal vez Claro. no lo sé ensamblar. Y bueno, el ensamble viene con la ayuda del profesor en la clase siguiente. Ujú. O en la misma escuela, como digo, en la misma aula, buscar las palabras. ¿Sí? Muy bueno. Arturo Herrera, Arturo, está profesor. muteado. Hola, ¿qué tal a todos? Solo quería agradecer este espacio porque es un deleite enorme escuchar a Elvia, eh, ya que habla un español fluido y eso en este momento parece ser extraño, ¿no? Y con una claridad en temas que parecen fáciles, pero no lo son. Y uno se da cuenta que ha estado con esos textos y los ha vivido y también disfrutado, y eso lo transmite de una manera muy apasionada, lo cual demuestra ser una excelente maestra, ¿no? Y, y por eso dije que es un deleite siempre escucharla. Yo quería decir eso nada más. Bueno, gracias. He disfrutado este tiempo y antes de irme a dar mis clases, tengo que decirlo. Gracias, profesor. Bueno, Muy amable, Gracias. muy amable. por Gracias favor. por estar, Arturo, y a todos. Muy amables A cada todos. uno. Gracias por la paciencia y la escucha. El que quiera el texto se lo paso a el texto ¿no? Este texto se lo paso y ya lo tienen El y texto. lo mejoran. Y lo mejoran y lo arreglan. No, primero lo tenemos que aprender antes de mejorarlo. No sé si lo vamos a poder mejorar. Primero hay que aprenderlo. Siempre Bueno, pueden agregar, siempre se puede agregar. bueno, entonces si vos me querés mandar el texto, los que Sí, estén cómo no, interesados escriban al Centro de Estudios Clásicos y con cómo gusto no. lo enviamos, y agradecemos la participación de todos. Si ustedes quieren Sí, que los sumemos a nuestra lista de difusión, estamos anunciando ya para septiembre la conferencia de Carolina Modenuti, también sobre tragedia y filosofía, que seguro les va a qué interesar. lindo. Así que los esperamos también a Muy ustedes. bien. No sé si alguien más quiere comentar algo, si no ya tenemos que entregar el Zoom. ¿Alguien más quiere comentar? Muchísimas gracias a todos. Evcharistos. Bueno, Eucharistópolis. Para calor, para calor. Bueno, muchas gracias a todos, y entonces Gracias. damos por cerrada Adiós. esta conferencia y los esperamos en las En próximas. septiembre. Muchas Gracias. gracias, Elvia. Un Muchas placer. gracias. Que les vaya bien. Elvia. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Liliana. Muchas gracias. Gracias.